Buenos días, Dios les bendiga, amados hermanos. En este día, en este domingo 19, vamos a estar llevando la lección 3, la lección número 3. Para eso vamos a iniciar con una oración en este día. Que el Señor me los bendiga. Espero que se encuentren bien con el favor de Dios. Señor, te damos gracias, Padre. Tú eres nuestro Dios, Señor. Te agradecemos, Padre, por todas las cosas, las oportunidades que tú nos das, Señor. Pedimos que tú tomes el control de esta clase, Señor, que seas tú en medio de nosotros, Señor, que abres nuestra sabiduría, nuestro entendimiento, Señor, que tu Espíritu Santo, Padre, esté en nuestras vidas, Señor, Padre. No permitas, Padre, que nosotros miremos hacia atrás, Señor, que podamos seguir adelante creyendo en ti, Señor, que tú eres nuestro Dios, Señor, Padre, que tú tienes propósitos en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias, Señor, aleluya, Padre, porque tú nos das, Padre, la oportunidad de compartir tu palabra, Señor. Te agradecemos, Señor, porque tú, Señor, tú eres nuestro Dios omnipresente, Señor, omnipotente, Padre. Te agradecemos, Señor, porque no hay nada mejor, Señor, aleluya, Padre, que estar a tus pies, Señor. Gracias por la oportunidad que nos has dado, Señor, de poder servirte. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Pues el día de hoy vamos a ver la lección número 3 que se titula Dios en tres personas. Amén. Dios en tres personas. El versículo bíblico de esta lección es 2 de Corintios, capítulo 13, 14. Amén, versículo 14. Y dice así: La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. El objetivo de esta lección es enseñar que hay un Dios que existe en tres personas: Padre, amén, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Qué maravilloso es poder servirle a un Dios vivo, ¿verdad? A un Dios que sí nos oye, que contesta a nuestras oraciones, ¿verdad? Hay muchas personas que oran o creen en dioses de madera, ¿verdad? En estatuas. Sin embargo, estas estatuas, estas maderas no escuchan, ¿verdad? Porque es como que si yo le estoy hablando a esta vasija que tengo aquí, ¿verdad? Esto no es un ser vivo. Esto es una vasija que no me escucha. Y si esta vasija que yo tengo acá fuese una imagen, ¿verdad? Eh, Puede estar dibujada como una imagen, se puede hacer de yeso, de madera, pero es igual, insignificante, no escucha, no puede oír mis oraciones, ¿verdad? Pero qué maravilloso es que nosotros podamos orarle a Dios, ¿verdad? Orar y buscar su rostro, servirle a Él, que sabemos que Él nos escucha. Amén. Por eso vamos a aprender hoy, vamos a hablar hoy, estudiaremos de Dios, ¿verdad? Que Él existe eternamente en tres personas. Amén. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Como punto número 1, vamos a ver cómo es Dios. Amén. ¿Cómo es Dios? Dentro de este punto número 1, vamos a tener punto A, B, C y D. Vamos a tener 4 puntos. Amén. Y el A es Dios eterno. Amén. Dios eterno. ¿Qué significa Dios eterno? Que no tuvo principio ni tendrá fin. Amén. Y les voy a poner un ejemplo. Aquí yo tengo un anillo o una sortija, como usted la conozca o la llame, ¿verdad? Si usted ve esta sortija, ¿verdad? Usted ve que esta sortija, si es un aro, yo le doy vueltas, aquí tiene un diseño, pero si yo me enfoco solamente, vamos a dejar al lado el diseño, la piedra que tiene acá, vamos a enfocarnos solamente en el aro, y yo le doy vuelta a este aro, a esta sortija, a este anillo, yo no puedo ver dónde empieza, ni tampoco puedo ver dónde termina, es un aro circular. Entonces, ¿verdad? Así mismo es Dios. Amén. Al mirar ese aro, este anillo, ¿verdad? Representa la naturaleza de Dios, ¿verdad? No sabemos dónde empieza y tampoco en dónde termina. Amén. Así es Dios. Dios es eterno. No tuvo principio
y tampoco tendrá un fin. Dios ha sido siempre. Amén. Como referencia le voy a dar dos textos bíblicos. Amén. Isaías 57, ¿verdad? Versículo 15 y Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 16. Amén. Como punto B, Dios es omnisciente. ¿Qué quiere decir omnisciente? Que todo lo sabe, ¿verdad? Dios todo lo sabe. ¿Le gustaría a usted poder saberlo todo? Imagínese cómo sería conocer por completo lo que va a pasar. Los jóvenes cuando están en escuela, si se supieran cómo va a venir el ejercicio, sería maravilloso, ¿verdad? Pero el único que puede, ¿verdad? Es Dios. Amén. Él todo lo sabe. Dios sabe todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él diseñó, Él creó en su totalidad todo lo que existe. Amén. Dios no solamente sabe todo el mundo y el universo, sino que nos conoce también. Nos conoce hasta mejor que nosotros mismos, ¿verdad? Porque Él nos creó. Amén. Él sabe cuáles son nuestros puntos fuertes, cuáles son nuestras debilidades, ¿verdad? Él entiende, ¿verdad? Nuestras esperanzas, nuestros deseos, nos conoce mejor que a nosotros mismos, ¿verdad? Por esta razón, Dios puede ayudarnos en el tiempo y el lugar cuando nosotros más necesitemos de Él. Amén. Como referencia, Hebreos capítulo 4, versículo 13. Punto C. Dios es omnipresente. Amén. ¿Qué significa omnipresente? Que está presente en todas partes, ¿verdad? Hay muchas veces en nuestra vida cotidiana quisiéramos estar en el trabajo, quisiéramos estar haciendo algo en la casa porque necesitamos ir a comprar algo, pero no podemos dividirnos en tantas partes. Y les pongo un ejemplo. Esta semana tuve una semana bastante atareada, gracias a Dios. Yo hago dulces y tuve varios pedidos, pero también trabajo. Tengo niñas, tengo esposo. Entonces, ¿cómo hacía para poder dividirme sola en tantas cosas? En trabajar, en hacer dulces, en preparar la clase. O sea, es bastante complicado. Humanamente no podía hacer todo a la misma vez. Amén. Pero Dios sí lo puede hacer. Él puede estar presente en todas partes. Amén. No está limitado a un espacio. Dios puede estar presente en Hong Kong ahora mismo. Puede estar aquí. Él está aquí, ¿verdad? Con nosotros dando las clases. Puede estar en Estados Unidos, en China, en Jamaica, donde usted se puede imaginar. Dios está al mismo tiempo en todas partes, ¿verdad? Quizás en algunas ocasiones nos hemos sentido solos, que necesitamos, pensamos que que no interesamos a otras personas, ¿verdad? Pero recordemos que Dios siempre está presente. Amén. Dios siempre está allí, aun cuando nosotros no sintamos que estamos solos. Amén. Puede ser que estemos solos humanamente, ¿verdad? Pero Dios está allí, nunca está lejos para ayudarnos. Amén. Él está allí cada vez que nosotros lo necesitamos. Amén. Como referencia, les voy a dar Salmos, capítulo 139, versículos 7 y 10. Amén. Como punto D, Dios es omnipotente. ¿Qué significa omnipotente? Que todo lo puede, ¿verdad? Que todo lo puede. Vivimos actualmente en un mundo de poder, ¿verdad? Donde los políticos, los gobiernos a nivel mundial se pelean para tener el poder, el control. Amén. El hombre hoy en día, ¿verdad? Quiere saciarse de poder, tener el poder, el mando de las cosas. Amén. El poder es bueno cuando se usa con su debido propósito, ¿verdad? Hay una fuente de poder en el universo, ¿verdad? Mayor de lo que jamás podremos comprender. ¿Y quién es esa fuente? Dios. Dios es todopoderoso. No hay nada imposible para Dios. Amén. Para nosotras las cosas que son imposibles humanamente, para Dios no lo es. Para Dios es todo lo es posible. Y hay una oración que dice, todo es posible para Dios, nada es imposible, ¿verdad? Para el que cree. Amén. Y como referencia, les voy a dar Isaías capítulo 40, versículo 12 al 15 y también Mateo capítulo 19, versículo 26. Amén. Entonces, en este punto, número 1, vimos cómo es Dios. Vimos 4 puntos dentro del número 1. A, Dios es eterno. ¿Cómo es eterno?
que no tuvo un principio ni tendrá un fin. B, Dios es omnisciente, que todo lo sabe. Amén. C, Dios es omnipresente. ¿Qué significa? Que está presente en todas partes. Y la D, Dios es omnipotente, que todo lo puede. Amén. Apréndaselo y grábeselo. Y es fácil de aprender porque omnisciente, que todo lo puede. Omnipresente, la misma palabra lo dice presente, que está presente en todas partes. Omnipotente, potente de poder, que todo lo puede. Y Dios es eterno, que no tuvo un principio ni tendrá un fin. Amén. Como punto número 2 de esta lección, vamos a ver 3 en 1. Amén. Dios, grande y poderoso, sabe todas las cosas. Es un ser divino en 3 personas. Es un Dios trino. Amén. La Trinidad se compone en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Pero recordemos que no son 3 dioses diferentes, sino un Dios en 3 personas, una unión llamada deidad. Amén, llamada deidad. La palabra de Dios nos revela claramente que hay una deidad o una trinidad tal como se describe. Amén. Acá les voy a enseñar una lámina, ¿verdad? Un triángulo, ¿verdad? Aquí podemos ver, se observa, está Dios acá en el medio. Aquí vemos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Lucas capítulo 3, versículo 22, amén, describe un suceso importante en la vida y en el ministerio terrenal de Jesucristo, su bautismo, ¿verdad? Mientras Juan lo bautizaba, nos dice Lucas 3:22, el cielo se abrió y Dios Padre y Dios Espíritu Santo se unieron para dar apoyo al ministerio terrenal de Dios Hijo. Es uno de los ejemplos más claros de la Trinidad en las Escrituras. Amén. Como punto número 2, ¿cómo explicamos la Trinidad? Amén. ¿Cómo explicamos la Trinidad? Es el punto número 3. Amén. Un Dios y 3 personas. ¿Cómo puede ser esto? Amén. Es cierto que puede ser un misterio, amén, que hoy en día a lo mejor no tenemos toda la respuesta para relacionado a la Trinidad, amén, pero quizás algunos ejemplos precisos nos ayuden a aclarar este concepto, amén. Y les voy a dar acá un ejemplo, amén, del agua. Aquí vemos esta imagen, pueden ver esta imagen, vemos el agua en forma líquida, acá vemos un grifo, una pluma. Aquí vemos hielo y acá vemos vapor. Amén. Estas 3 figuras, amén, es lo mismo. Es el agua líquida, está en forma de hielo y gaseosa. Amén. No importa, el agua puede presentarse en 3 formas, líquida, amén, sólida o gaseosa. No importa la forma en que la encontremos, el agua sigue siendo agua. Asimismo es Dios, es lo de la Trinidad, amén. Se asemeja al agua, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Son uno y el mismo Dios verdadero, amén. Aunque son personas distintas, comparten las mismas características de Dios que ya hemos mencionado, eternidad, omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. Amén. Al orar al Padre, amén, al Hijo Jesús o al Espíritu Santo, nos referimos a Dios. Amén. Amén. Oramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, oramos a Dios. Amén. Cada persona de la Trinidad compone a la vez un todo, el cual es Dios. Si dejamos fuera una de las personas, no estaría completa la deidad. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, ¿verdad? Versículo 1 y 2, nos provee un breve bosquejo de la obra especial y la cooperación de la Trinidad. Amén. Pedro, apóstol de Jesucristo, elegido según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Amén. Como punto, amén, dentro de este punto número
3 vamos a ver a Dios Padre. Amén. Dios Padre, a menudo pensamos en Dios Padre como el planificador, el diseñador, el creador de todas las cosas, ¿verdad? Aunque Dios Hijo y Dios Espíritu Santo estaban presentes en la creación, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en Génesis capítulo 1, versículo 2 y también en Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Dios Padre conoce el futuro. Él sabe que algunos, ¿verdad? Darán toda su vida en el servicio por Él, amén. A unos el Padre ha llamado de una forma especial, con algunas responsabilidades. A unos el Padre ha llamado, amén, a ser profetas, a servirle a Dios como maestro, amén, como pastores, amén. Es el significado de la palabra apóstol. Es decir, Pedro, al decir elegido según la presencia de Dios Padre, amén. Dios Padre puede ver el futuro. Él sabe lo que pasará en el camino al tener el conocimiento de lo que está por delante del Padre para guiarnos, amén, en la vida si aceptamos su dirección y su ayuda, amén. Dios Hijo, amén. Aunque en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2, la obra del Espíritu Santo se menciona en segundo lugar, consideremos primero la persona de Dios Hijo, ya que su ministerio especial en la tierra procede al pleno derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Dios Hijo fue enviado por Dios Padre con un propósito muy especial, ¿verdad? ¿Cuál fue ese propósito? Traer salvación a la humanidad. Amén. Generalmente nos referimos a Dios Hijo con el nombre de Jesús, que significa Salvador, y también expresa su naturaleza humana. Cristo es otro de los nombres que usamos, ¿verdad? El cual significa ungido y se refiere a su naturaleza divina. Amén. Así cuando decimos Jesucristo, afirmamos que Él era Dios y hombre a la vez al hacerse nuestro Salvador o Redentor. Amén. Hay algunas religiones que enseñan que Jesús no es Dios, sino que solo fue un ser creado con una receptividad especial a la dirección de Dios. Para ello, para estas personas, Él solo fue un profeta o un maestro. Amén. No Dios Hijo. Pero la palabra de Dios no lo dice así. En Juan capítulo 1, versículo 1, enseña claramente que Jesús es Dios, el verbo de Dios, y que es eterno. Amén. Este era el principio con Dios. Jesús es omnipresente según Mateo capítulo 28, versículo 20. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, ¿verdad? Qué gloriosa promesa. Jesús sabe todas las cosas, es omnisciente. Amén. Ahora entendemos que que Él sabe todas las cosas. Amén. La obra de Jesús en la tierra comenzó de una manera muy especial. Como sabemos, nació de una virgen y creció, la Virgen María, de María era virgen, nació de una virgen y creció como cualquier otro ser humano, ¿verdad? Para que Jesús pudiera ayudarnos a nosotros, Él tenía que experimentar las mismas cosas que nos suceden a nosotros. Amén. Sentir tristeza, soledad, cansancio, hambre, pasar por dolor, por tentaciones, sufrir. Amén. Jesús puede comprender cualquier situación en la cual nosotros nos encontremos. Así que cuando tengamos algún problema, recordemos, amén, que Jesús ya lo ha experimentado. Amén. Él sabe de qué se trata y cuando nosotros estemos en estas situaciones, Él nos comprenderá y podrá ayudarnos. Amén. Como punto número 6, Dios Espíritu Santo. Dios Padre envió a Dios Hijo a la tierra para ministrar y dar su vida por nuestra salvación, ¿verdad? Después de su resurrección, Jesús dijo a sus discípulos, pero yo os digo la verdad, os conviene yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Juan 16, versículo 7. Antes de su resurrección, Jesús había dicho, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén. Juan capítulo 14, versículo 16. Al Espíritu Santo no lo podemos ver, pero Él es una persona real, es la tercera persona de la Trinidad. Amén.
y también comparte las mismas características de la deidad con Dios Padre y con Dios Hijo. Amén. Dios Espíritu Santo desempeña tareas importantes en nuestras vidas. Amén. ¿Como cuál es nuestro consolador? Amén. En el vocablo griego original que se traduce como consolador, significa alguien que está al lado. Amén. En otras palabras, el Espíritu Santo siempre está cerca, ¿verdad? Prestos a ayudarnos, ¿verdad? En cualquier momento es un gran consuelo para nuestras vidas. Otra función del Espíritu Santo es la convicción. ¿Qué significa la convicción? Si nuestra vida pertenece a Dios y cometemos pecados, su Espíritu Santo habla a nuestro corazón. Amén. Él redarguye para avisarnos que no estamos obrando correctamente. Él nos convence del pecado. Así que cuando sentimos remordimientos por algo malo que hayamos hecho, algo, un pensamiento, hechos, ¿verdad? Que hemos hecho que no le agradan a Dios, que son malos, el Espíritu Santo nos recuerda que tenemos que arrepentirnos y pedir perdón. Amén. Dios Espíritu Santo también es nuestro santificador. Amén. Es una palabra sumamente importante, especialmente significa que el Espíritu Santo nos ayuda a separarnos de lo malo, de este mundo para dedicarnos al servicio, ¿verdad? Es un proceso que continúa a través de toda la vida. Amén. También recibimos poder a través del bautismo en el Espíritu Santo. Es una experiencia que todo cristiano, que cada cristiano debe buscar. Amén. Anhelar ser bautizado con el Espíritu Santo. Amén. Como punto número 4 y último punto de esta lección, una gloriosa deidad. Amén. Las anteriores explicaciones acerca de las tres personas de la Trinidad nos ayudarán a comprender mejor los ministerios especiales de cada persona y cómo forman una unidad al integrar la deidad. Amén. Es una relación misteriosa, pero también maravillosa. Amén. En el versículo de 2 Corintios 13:14, amén, que nos habla de la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. La gracia, el amor y la comunión son hermosos ministerios de la deidad, ¿verdad? Estas ricas bendiciones pueden ser nuestras a medida que sirvamos a Dios fielmente cada día. Amén. Esta es la lección. Aquí culminamos la lección. Amén. Número 3. Amén. Dios en tres personas. Recuerde que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Pudimos ver cómo es Dios. Amén. Dios es eterno, omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es omnipotente. Amén. Podemos ver cómo es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga, amado hermano. Les voy a dejar acá escrito la tarea de esta semana. Espero que esta lección haya sido de bendición para su vida. Amén. Que el Señor me los bendiga.